Familia, buenas tardes, bienvenidos a esta gran vía que se abre para todos ustedes entre las 6 y las 7, para todos los que nos ven a través de cualquier, a través de nuestra página web, mejor dicho, en cualquier parte del mundo. La web, ya lo saben, www.ceutatv.com, nos pueden comentar la jugada, desde donde nos ven o cualquier comentario sobre las entrevistas que tengamos previstas a lo largo de este programa. Solo les ponemos un límite, ya lo saben, el de las buenas formas en nuestros perfiles, el de Facebook Ceuta Televisión, el de Twitter @CeutaTV. Y como siempre hasta ahora vamos a repasar lo más destacado de la actualidad que un día más nos lleva a los tribunales, en este caso con una causa abierta contra el presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado. Un nuevo frente judicial se abre, o en este caso se reabre, en el ámbito político en la ciudad. La audiencia provincial ha decidido estimar parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo de Ceuta relativo a la causa por la adjudicación a Maersa de la concesión para su explotación de las instalaciones náutico-deportivas del puerto de Ceuta. Esta estimación parcial implica la reapertura de la causa contra el presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado. En el auto de consideración de este recurso, la audiencia explica que el recurrente ha logrado poner de manifiesto que existen indicios que pueden dar a entender que el presidente de la autoridad portuaria ha podido querer hacer su voluntad por encima de las normas aplicables, utilizando el ordenamiento jurídico de forma interesada o meramente caprichosa, lo que cuanto menos podría ser constitutivo de un delito de prevaricación administrativa. El mismo auto deja claro que para la existencia de esta prevaricación no es necesario que lo que se haya perseguido sea el móvil económico o el beneficio a la entidad concesionaria, sino que podría ser incluso facilitar su labor como presidente de la autoridad portuaria, eludir las críticas o querer atribuirse un papel protagonista en un conflicto que habría adquirido cierta repercusión social y mediática. Los hechos se remontan al año 2006 y entre los motivos alegados por la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo de Ceuta se encuentran la modificación en el porcentaje en el que se podían incrementar las tasas a los usuarios del 10 al 13% o la reducción del canon a pagar por la concesionaria en las instalaciones de los 415.172 euros recogidos en las bases a 157.236, tan solo 3 meses después de que Maersa tomara posesión de las instalaciones. El pasado mes de febrero recordarán que Ceuta fue escenario de un pleno del Consejo General de la Medicina Española, la organización médica colegial, que entonces además daba el relevo de Juan José Rodríguez Sendín, su histórico presidente durante los últimos 10 años, al actual. Durante esos días se homenajeaba al médico y alcalde Antonio Sánchez Prado por parte de los asistentes a ese pleno y se colocaba una placa, la placa de la discordia, en la estatua del exalcalde, según denuncia la coalición Caballas. Estos son los motivos. Caballas ha manifestado su sorpresa y estupor ante la decisión del gobierno de retirar la placa existente en la estatua de homenaje a Sánchez Prado y sustituirla por otra en la que se obvia tanto su fusilamiento como su legado político. Los localistas han recordado que el Pleno de la Asamblea decidió colocar esta estatua en la Gran Vía para rendir homenaje a un alcalde inolvidable cuyas cualidades y valores han perdurado de manera indeleble en el imaginario colectivo de los ceutíes. Igualmente han señalado que fue vilmente asesinado por los fascistas que se sublevaron contra el orden republicano y que fue un político ejemplar. La nueva placa se centra en su profesión de médico, un hecho que para Caballas es una ignominia que solo se puede entender desde un vergonzoso intento de devaluar la figura de Sánchez Prado y de difuminar su heroico comportamiento, algo que para los localistas es una agresión de la derecha a su memoria. Todo ello ha llevado a que desde Caballas se presente una interpelación en la próxima sesión de control al gobierno para que ésta explique las razones por las que se ha obviado en la nueva placa conmemorativa de la estatua su condición de fusilado del franquismo. Y tal día como hoy, de hace 173 años, se fundaba uno de los cuerpos de seguridad más antiguos del mundo y también más prestigiosos, como es la Guardia Civil. Los miembros del Instituto Armado lo han recordado esta mañana en San José Jadú. Era aquella España, como se encargó de recordar el teniente coronel Gómez Salinero, un país complejo. Aún pagaba los efectos de la guerra civil del siglo XIX entre carlistas y liberales, las tensiones derivadas de las primeras independencias latinoamericanas y el terremoto que debió suponer para aquella sociedad clerical la célebre desamortización de Mendizábal, por no hablar de la guerra de independencia contra Francia y el nefasto reinado de Fernando VII, el rey felón. En aquellos años prosperaban el bandolerismo y la inseguridad ciudadana, por lo que el presidente Luis González Bravo, en
encarga a Francisco Javier Girón, duque de Ahumada, la creación y puesta en marcha de un cuerpo de seguridad pública. Nace la Guardia Civil, que casi 175 años después celebraba su aniversario en la Casa Cuartel de San José Jadú. Varias entregas de medallas a agentes del Instituto Armado distinguidos por su labor constituyen la parte más emotiva de un acto en el que el mando del Instituto Armado recorrió varios parajes de la historia del cuerpo, por ejemplo su llegada a Ceuta. Su despliegue, con carácter permanente en la ciudad autónoma de Ceuta, tuvo su origen en la propuesta formulada por el comandante general de Ceuta de aquel entonces para atender a las necesidades cada vez más acusadas del servicio, creándose en esta plaza, por Real Orden de 1 de julio de 1898, una sección dependiente de la Comandancia de Cádiz y compuesta por un primer teniente, un sargento, 2 cabos, 2 guardias primeros y 30 guardias segundos. Gómez Salinero también hizo referencia al imaginario colectivo de la pareja de guardias civiles patrullando a pie cualquier paraje recóndito del país. Nada queda de eso más allá del lugar común entre generaciones, dice. La Guardia Civil de ahora cumple misiones en el exterior y se especializa en los más diversos temas. Y es en esta gestión civil donde el cuerpo, por su versatilidad y capacidades policiales, desempeña un papel fundamental. La Guardia Civil, fruto del espíritu de servicio y entrega de sus componentes, su preparación profesional y su capacidad para encuadrarse en diferentes estructuras, tanto civiles como militares, hoy es un cuerpo de referencia para la comunidad internacional, que viene reclamando cada vez con mayor frecuencia su intervención en diferentes escenarios donde se pretende mantener la paz, consolidar la democracia y garantizar el respeto a los derechos humanos. El acto, presidido por el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul, y que contó con la asistencia del presidente de la ciudad, Juan Vivas, el comandante general, Javier Sancho Cifre, y el jefe superior de policía, Alfonso María Sánchez, amén de otras autoridades, acabó con la interpretación del célebre himno con sus conocidos guiños al país, la corona, el orden y la ley. Llegados a este punto, como siempre, vamos a repasar lo más destacado de las portadas de los diarios locales nacionales. Un testigo sorpresa del 6F niega que la Guardia Civil disparara a los inmigrantes. Es el titular del diario El Faro de Ceuta. La juez Lucini defiende que no había motivos para abstenerse en el caso en Vicesa, lo cuenta el diario El Pueblo. Ceuta al Día destaca, entre otros apartados en su portada, que el Tribunal de Cuentas alerta del déficit oculto en las cuentas de la ciudad. 61 escuadras y 53 binomios en el desafío de los 300, lo cuenta La Verdad de Ceuta. Diario El País, Macron une a la izquierda y a la derecha para renovar el país. Cifuentes se cree víctima de un ataque desde su propio partido. Son las dos informaciones principales de la portada del País. La fotografía para el jurado del Festival de Cannes, presidido por primera vez en sus 70 años por un español, por Pedro Almodóvar. Diario El Mundo, vía libre al nacionalismo para adoctrinar en los libros de texto. También Ciudadanos amenaza a Cifuentes con romper el pacto si no da más explicaciones. Este que ven, el 420-420, es el número de grabación del sorteo de la Cruz Roja de este 18 de mayo. La previsión meteorológica, la mínima de 17, la máxima de 26, se empieza poco a poco a asomar el verano. Los vientos soplarán desde levante, cielos completamente despejados. Teléfonos de interés, el 112, el de emergencias, el 900-018-018, el de lucha contra el acoso escolar, y el 016, el de lucha contra el maltrato. Bien, pues llegados a este momento, las 6:10, pasamos algunos minutos de la tarde, nos vamos a tomar un pequeñísimo respiro y enseguida estamos con todos ustedes. Aguántense nosotros.
6:15 de la tarde vamos a presentarles a nuestro primer invitado del día de hoy. Es un hombre que preside desde hace unos meses una entidad asistencial a la que hay que prestarle especial atención porque llevan ya, no sé si en torno a los 20 años, ahora nos darán el dato más o menos exacto, o al menos con bastante más exactitud que la de este que les habla, y que desarrollan un trabajo tan importante como el que su propio nombre indica. Eso es la Asociación Ceutí de Padres y Amigos de los Sordos, ACEPAS. Don Juan Fajardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde cuándo llevamos de presidente? Pues más o menos desde diciembre. Desde diciembre. Por cierto, ACEPAS, yo he dicho en torno a los 20 años, no sé si... Pues más o menos, sí. Más o menos rondado ahí. Yo más o menos llevo unos 8 años, que es cuando empecé a llevar a mi hijo, pero vámonos, más o menos unos 20 años. Ajá. Preguntar qué se hace en ACEPAS puede parecer una redundancia por el propio nombre que tiene la asociación, ¿no? De Ceutí de Padres y Amigos de los Sordos, pero evidentemente se trabaja con personas con alguna discapacidad auditiva, pero por un lado, no sé si trabajáis a partir de un cierto grado de sordera y segundo, ¿cómo trabajáis con ellos? Pues se trabaja con cualquier tipo de discapacidad auditiva, desde moderada hasta profunda. Y allí pues se trabaja pues con la logopedia, con rehabilitación logopédica, que es lo que tenemos allí, y que más o menos es lo que empiezan cuando vienen. Y también tenemos lo que es apoyo escolar para los más pequeños, bueno, y también para los adultos, los que lo necesiten. La inserción sociolaboral. También tenemos a las intérpretes de lengua de signos y también tenemos allí talleres, algunos talleres para los usuarios, y allí pues la verdad que está muy bien. ¿El abanico de edades de usuarios cuál es? Pues tenemos desde 2 años hasta 65 años, me parece, que es la que más edad tiene. O sea que ahí hay mucha variedad de edad. Hay bastante variedad de edad porque, claro, hay gente, hoy en día es mucho más fácil que hace 50 y algo, 60 y algo años detectar un problema de esto, de ahí que nos encontremos con que podamos tener usuarios tan pequeñitos con 2 años, y hace algunos años, por desgracia, no era tan fácil, de ahí que nos encontremos también que haya personas que trabajen con una edad ciertamente ya alta, ¿no? Con ACEPAS. Pues sí, ahora cuando nacen le hacen una prueba y ahí ya pues detectan si el niño tiene problema auditivo o no. De ahí ya se van haciendo diferentes pruebas y una vez que se detecta ya el grado que tiene de discapacidad, si es profundo, severa, moderada o leve, pues ya ahí empieza todo el proceso. Empiezan a venir a la asociación y ahí ya se le informa de todo. ¿Vosotros habéis conseguido en los últimos años habéis abanderado alguna causa que yo creo que es justa, ¿no? En cuestión de eliminación de barreras arquitectónicas, el famoso, no me acuerdo cómo se llamaba, el famoso aparatito aquel del auditorio del Rebellín, bueno, pues para las personas con audición reducida que pudieran, entre otras cosas, bueno, pues disfrutar, por supuesto, como podemos disfrutar cualquiera de una obra de teatro de música, y otra serie de batallas, digámoslo así, que son importantes, por supuesto, para el colectivo que representáis. Juan, Ceuta es una ciudad sensible a las personas o a los colectivos con algún tipo de discapacidad, en este caso la discapacidad auditiva. Pues se está empezando ahora. Lo que se ha puesto en el Rebellín es el bucle magnético, que es lo que se conecta al audífono y el implante. Lo que pasa es que ahora mismo en Rebellín lo que han puesto es que solo se pueda conectar lo que es al audífono. Entonces es un problema para las personas que tienen implantes, pues no llega... Claro, porque no estamos hablando de distintos tipos de ayudas, ¿no? Claro, entonces, bueno, quedaron en ponerlo y estamos pensando que lo pongan también, que estén todavía que se vaya haciendo, pues poco a poco se va haciendo, pero todavía queda mucho. Por ejemplo, aquí en lo que es el ayuntamiento debería haber un bucle también en la sala del teatro, y en el cine también debería haber a lo mejor uno, y así en más sitios públicos, para donde puedan ellos ir, pues pueda conectarse esos sonidos, les llegue más limpios, porque cuando a lo mejor se conecta, bueno, si no hay bucle magnético, el sonido llega pues como si fuese, no actúa el embudo, sino que entra todo, una macedonia. Entonces el embudo que hace nuestro oído, eso no lo tiene. Entonces con el bucle lo que hace es que el sonido llegue más limpio.
y se pueda pues escuchar mejor lo que se está diciendo o lo que se está poniendo, vamos, en el cine, en el teatro, donde sea. Ajá. El bucle magnético no supone ningún tipo de fuerza, vamos a decirlo así, por parte del usuario, es decir, la persona no tiene que estar buscando claves ni simplemente se sienta a disfrutar. No. Una vez que Si está bien conectado, claro. Claro, una vez que entran, lo que es el implante o el audífono, tienen como un sistema que lo pone y se conecta directamente al audífono, bueno, lo que es al bucle, y de ahí ya llega directamente el sonido. Vamos a hablar de los más pequeños, vamos a hablar del fracaso escolar, que muchas veces puede estar íntimamente relacionado. Sí. Con una sordera no detectada, aquello de que el niño se evade en clase, etcétera, y queremos que escucha bien, pero a lo mejor tiene algunos problemas auditivos y claro, al ser pequeño en algunos casos, tampoco es capaz de decir aquello de no escucho. Este supuesto se os ha planteado muchas veces, ¿no? Bueno, ahora al detectarse lo que está en temprana edad, pues ahora mismo en estos casos no. Anteriormente pues sí, no ve tanto avance. Lo que pasa es que incluso con audífonos, implantes y toda la tecnología que ahora mismo existe, bueno, lo que es el profesorado y bueno y todo el sistema educativo se piensan que el niño con implante o audífono puede ponerse al nivel de un niño normal. Puede llegar casi, pero no es igual por lo que le he dicho antes, lo que te he dicho. El sonido le llega, él escucha todo, él escucha al niño que está aquí, al que se le cae un lápiz, él no discrimina, él lo escucha todo, entonces no se puede centrar en una cosa. Entonces pues la falta de atención hace que se evada, que se distraiga, que no le llegue bien el sonido, que todo. Cuando hablo de Ceuta como una ciudad preparada, también me refiero a esto, ¿no? También a los colegios, también a los institutos, es decir, no solo bueno, pues a eso al teatro, al cine, que está muy bien, pero que evidentemente no lo es todo. Claro. ¿Tenemos suficiente personal de audición y lenguaje en las aulas de los distintos colegios e institutos de Ceuta como para atender al porcentaje de chicos que tienen algún tipo de problema de audición? Bueno, ahora se está trabajando más. En el caso, puedo hablar de mi hijo, pues sí, tiene ayuda de logopeda, tiene allí personal que le ayuda, que puede ser suficiente o no. A él le cuesta mucho, la verdad, por lo que le he dicho. Él le llega el sonido y más niños pues igual. No es lo mismo que un niño que escucha normal. Pues sí, deberían tener una atención un poquito más especial en ellos, por lo menos para que se puedan integrar mejor y que no haya ese fracaso escolar que hay con esta discapacidad. La lengua de signos, importante, pero, bueno, eso lo sabemos todos, pero ¿cuál es el problema? Que prácticamente no la maneja nadie más al margen de familiares profesionales y los propios usuarios, es decir, debiéramos todos tener algún tipo de referencia más, ¿verdad? De algún tipo de cursillo o que fuera incluso una asignatura obligatoria o optativa en la enseñanza, porque nos podemos encontrar con que cualquiera puede tener pues una conversación, alguien en su entorno que necesite de ese idioma, de la lengua de signos. No sé qué pensáis vosotros. Pues sí, ahora mismo, claro, la programática, sobre todo en entidades públicas, donde el usuario que necesita la lengua de signos, pues se ve en ese problema, en ese inconveniente, que cuando va allí no lo saben atender. Entonces siempre tiene que tirar del intérprete. Pues sí, debería ser por lo menos, bueno, ahora en IGESA se ha hecho un curso de lengua de signos, sí. Y la verdad que muy bien. Más sistemas así como sistemas de ayuntamiento, cualquier entidad pública debería tener nociones, porque se le puede presentar casos de que le llegue un usuario y no sepa comunicarse con él. La verdad que es una problemática y sería bueno, la verdad. Oye, sí, por cierto, hablando de usuarios, ¿cuántos tenéis en la CEPA? Tenemos 50, son 25 con familia y 25 usuarios con discapacidad auditiva. Hemos hablado antes de la edad escolar, de hecho ya hemos prácticamente toda la entrevista hablando de la edad escolar, pero tú también mencionado de pasada en la introducción la inserción en el sociolaboral, en el mercado de trabajo. ¿Qué hacéis y bueno, pues cómo se adaptan ellos, cómo se van integrando en el mercado sociolaboral, teniendo en cuenta que bueno, la coyuntura económica y laboral en general no la vamos a descubrir ahora, ¿verdad? Pues allí, bueno, nosotros tenemos la integración sociolaboral allí, tenemos técnicos y, hombre, los puestos de trabajo, pues la problemática, por ejemplo,
hay trabajos que ellos, por ejemplo, no pueden optar, como son Pongamos algún caso. policía, Claro. bomberos, guardia civil, eso no pueden. Yo, para mi parecer, sí que deberían tener, a lo mejor que no sean de cara, pero administrativo, cualquiera puede ejercerlo. Y, hombre, tiene las problemáticas, como cualquier tipo de discapacidad, este en concreto, pues, le limita muchos puestos de trabajo al usuario con discapacidad auditiva. Pero bueno, de los usuarios que tenéis vosotros allí, ¿cuántos han logrado insertarse en el mercado laboral? Pues ahí, bueno, ¿Y en tenemos... qué campos? Bueno, yo conozco algunos y algunos trabajan para la administración pública, pues a través de oposiciones. Los hay también de, bueno, no los conozco a casi todos, conozco a algunos, pero no a casi todos. Hay algunos que están buscando trabajo ahora mismo, van mucho allí, cuando sale un puesto de trabajo, pues se asesora allí, se le va con ellos, vamos. Y sí, bueno, de trabajar pueden trabajar en cualquier lado. Yo lo que conozco trabajan en entidades públicas, la verdad, y por ahora muy son que llevan mucho tiempo, son personas además que son mayores y muy bien. Estamos hablando de allí, donde los tenemos. ¿Dónde es allí? ¿Dónde tenéis la sede? Tenemos en Miramar Bajo, Miramar Bajo. local 5. El número de teléfonos, horarios de... Pues el teléfono es 956 50 50 55 y nuestro horario es desde las 8 hasta las 3 y de 4:30 a 8:30. Allí quien quiera información o tienen algún problema o necesite, pues se puede poner en contacto allí y allí pues lo asesoran. Ajá. Bueno, pues antes de despedirte una cosa porque no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión. Nosotros este programa tenemos un buen amigo que nos sigue, ya les digo, de cualquier parte del mundo, en este caso desde Fuengirola, y que utiliza muchas veces este programa para subtitularlo y para adaptarlo a la lengua de los sordos. Hoy es su cumpleaños, así que si el amigo Kim Sarria nos está viendo, pues que cumpla muchos más. Don Juan, hasta la próxima, y antes de despedirnos, ¿alguna actividad que tengáis próximamente? Pues ahora mismo no lo estamos haciendo nada así, están preparando allí algo, pero todavía no es definitivo, así que no sé si se puede contar o no, así que... Bueno, pues estaremos a la expectativa. Ahora sí, muchísimas gracias por Nada, acompañarnos muchas y hasta la gracias. próxima. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es vuestra casa. Seguimos en un par de minutos.
esperamos, todavía no entramos, ¿vale? Entramos todos juntos, esperadme en la entrada del pozo. ¿Qué tal? ¿Cómo va el secador? ¿Muy bien? Muy bien. Bien, a ver cómo está la corriente. Cabeza, y revuélveme el busto, a ver si me vaya nada. Venga, vamos, porque tú a tiro te hacen falta más. Venga, despacio. Es que tienes atrás... O sea, no, que se me pone nerviosa y ya no me viene más. Ah, Carlito, vale, ok. Nos pegamos a la derecha, nos pegamos a nuestra derecha. A la derecha, nos pegamos a la derecha, vale, continuamos, no dejamos de remar, no dejamos de remar. ¿Un asalto o qué? A ver, narigado. Estamos aquí con las piraguas, cuidado. Venga, continuamos. Venga, vamos. Si ustedes tienen en la mente un escudo de España, verán dos columnas, las dos columnas de Hércules, y verán una curiosa inscripción, el Plus Ultra, el más allá, porque hasta el descubrimiento de América en 1492 esto era considerado por los antiguos el final del mundo conocido, el non plus ultra. En una ciudad muy cercana, alguien decidió hace no muchos años que non plus ultra significaba que después de Cádiz ni hablar, así que desde Cádiz nos viene hoy nuestro siguiente invitado, que es profesor, para hablarnos de las columnas de Hércules y del non plus ultra. Don Antonio Sánchez Illesca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de Cádiz sí hay que hablar, ¿no? Por mucho que dijera el amigo Paco Alba. Sí, efectivamente, hay mucho que contar. Hay una historia ahí latente y lamentablemente muy desconocida
para los gaditanos, para los españoles en general, que es la historia de esos fenicios fundadores de nuestro entorno. De nuestro entorno, dice bien, porque además, ahora entraremos en detalles, pero siempre decimos que leer nos permite conocer parajes que no vamos a estar nunca, viajar a mundos inhóspitos o a lugares inhóspitos, ver, pues no sé, cualquier ciudad o cualquier parte del mundo, imaginárnosla. Pero por lo que me cuentan, no solo leer, sino escribir, porque usted usted ha estado en Ceuta en su vida el tiempo de bajarse del barco, ir al hotel, venir a la tele y dentro de un rato presentar el libro a las 8 en la Biblioteca Pública de Estado de Efectivamente, efectivamente. Pero me quedo con eso que has dicho de lo de conocer parajes desconocidos. En la novela histórica, que yo digo que es la única máquina del tiempo que existe, realmente, la única que nos permite viajar a través del tiempo y entrar en esos parajes tan modificados, no solamente por la acción del hombre, sino por la acción del propio tiempo. Estamos hablando de hace 2400 años. La novela está ambientada en el siglo IV, mediados del siglo IV antes de Cristo, y claro, yo no conocía Ceuta, todas las referencias que tenían eran referencias de fuentes antiguas, cuando mencionaban los montes, en el caso de Ceuta, el monte Avila o la población de Avila, o en el caso de Europa, el monte Calpe, los alrededores de la bahía de Algeciras, con el peñón de Gibraltar, y bueno, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Lo típico. Sin embargo, detrás de la leyenda hay una historia, hay mucha historia constatada por las fuentes y por la arqueología. No es todo leyenda, no es todo mito. La leyenda dice que el amigo Hércules tenía que hacer unos trabajos, creo que era limpiar unos establos, y dijo, falta agua, y dice, bueno, pues no te preocupes, yo cojo, empujo por aquí, empujo por allí, abro el estrecho, y fíjate si hay agua ahí. Claro, eso evidentemente en la mitología, que las hemos reducido casi, o la ha reducido casi a la cuestión de caricatura en los últimos 20 segundos. Pero la documentación histórica, el rigor científico, ¿qué nos dice? El rigor científico, sobre todo desde el punto de vista histórico, de análisis histórico o filológico, el mito da interpreta siempre alguna realidad oculta, alguna realidad que los estudiosos, los exégetas que interpretan los mitos, no siempre descubren algo detrás de ellos. Detrás de la leyenda de las hazañas, las famosas hazañas de Hércules, siempre hay algo, y mi novela va un poco de eso, de intentar investigar qué es lo que hay detrás de eso, teniendo en cuenta que es el comienzo de una trilogía, es decir, que digamos que lo más ambicioso, digamos, se verá en el desarrollo de la trilogía, pero el primer tomo se centra más que nada en el entorno de Gadir, en el periodo de mayor esplendor, cuando se hablaba no solamente de la ciudad de Gadir, sino de la Liga de Gadir, que comprendía pues una serie de ciudades no solamente en la costa meridional de Europa o de España, sino en el norte de África, y todo eso era zona de influencia de la ciudad, casi se puede decir una urbe cosmopolita, comercial, que era la ciudad de Gadir, antes incluso de la llegada de los romanos y de la llegada de los cartagineses, ¿no? Entonces, bueno, pues la única manera que tenía de adentrarme en ese mundo era a través de la arqueología, a través de las interpretaciones históricas modernas y las fuentes antiguas, las fuentes clásicas que nunca caducan. Vamos, se puede interpretar, reinterpretar, corregir, matizar, pero ahí están siempre como referente. Es que estamos hablando de Cádiz, de la ciudad más antigua de Occidente. Estamos hablando hasta que no nos lo rebatan. Hasta que no lo rebatan. Hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que no se demuestre lo contrario. Estamos hablando de Ceuta, una ciudad que hace, quiero recordar que 12 años, creíamos que tenía 2.000, resulta que tiene 2.700 años a través de unos restos fenicios que se encontraron precisamente al final de la Gran Vía. Estamos hablando posiblemente de la caja negra del mundo, si esto fuera un avión. Es decir, del sitio donde se guardan todo, bueno, pues posiblemente de unos sitios más, de una de las zonas del mundo más antiguas y por tanto con sin duda. Es más, incluso antes de la fundación de Gadir ya se habla en la costa occidental africana de un templo incluso más antiguo que el emblemático templo de Hércules en Gadir, que es situado en la Lixus fenicia, que es la actual Larache. Es decir, y toda esa zona, que además fue explorada también por navegantes cartagineses, y yo, de hecho, aunque sabía muy bien del pasado fenicio también de Ceuta, como no, lo primero, curiosamente, que además ha sido casi casual, ¿no? Porque ha dado la casualidad de que me he alojado en la Gran Vía,
pues he dado con esos restos que acabas de mencionar y yo, vamos, no sabía que había por alguna parte, pero no los tenía localizados, y lo primero que me veo es eso y digo, bueno, la bienvenida que me ha dado Ceuta ha sido más conveniente imposible, ¿no? Fíjense ustedes hasta qué punto estamos hermanados ambas ciudades, ambas orillas del estrecho, que la fotografía de portada, por cierto, de nuestro querido y recordado amigo Pepe Gutiérrez, sí, es una fotografía que, bueno, pues cualquier gaditano la podría ver y reconocer el escudo de la propia ciudad. Totalmente, claro que sí, claro que sí. Hércules, yo digo siempre, hermana las dos orillas del estrecho. Se suele decir de que viene a separar un poco los dos continentes, ¿no? Y realmente el mito no se decanta, Hércules está en medio de esos dos continentes, ¿no? Pero es que nunca hemos hecho la interpretación a la inversa, que quizás el sentido era el de unir a los dos continentes, no tanto el de separarlos, sino de unirlos desde el punto de vista de los pueblos, porque estamos hablando de una época en que los asentamientos fenicios estaban tanto a un lado del estrecho como a otros, y que tenían unos fuertes vínculos en común, una unión posiblemente que hoy en día pues no exista a ese nivel. Estamos hablando de economía, de comercio, de entendimiento entre culturas, porque era una cultura oriental en principio, cuando llegaron, muy influida incluso por la cultura egipcia. No en vano se han encontrado amuletos egipcios en mi ciudad, en la ciudad de Cádiz. Y aquí pues dejaron una fuerte influencia de toda esa cultura, con lo que ya había aquí, con las culturas autóctonas de la zona. Lo que hoy llamaríamos globalización. Sí, pues no va descaminado. Aunque incluso algunos autores apuntan a que ya había una proto-globalización, incluso antes de esa caída general del Oriente, esa invasión terrible de los pueblos del mar, que llega un momento, una edad oscura, y después de esa edad oscura vuelve de nuevo ese bronce final, esa época del bronce final, resurge de nuevo las colonizaciones, aparece de nuevo Grecia, aparece de nuevo los fenicios de Tiro, de Sidón, se funda Agadir, todo eso después de la guerra de Troya, que parece ser que marca un poco el final de esa primera etapa de comercio a gran escala. Pero cuando resurge todo, resurge al mismo tiempo con el escenario del Mediterráneo occidental. Ya no está todo marginado dentro de lo que es las islas del Egeo, el Oriente Próximo, sino que ya entra en la escena de la historia el Mediterráneo occidental, con Cartago, que además geográficamente está situado muy en el centro del Mediterráneo, y el extremo occidente, donde estaba justamente el non plus ultra, que es un lema además muy curioso de analizar. Yo siempre digo que en un principio, más que todas las interpretaciones que se han dado a posteriori, era un aviso, una advertencia. No pases para allá. Sí, cuidado, que estamos vigilando. No solamente se trataba de disuadir a los rivales navegantes en busca de nuevos mercados, con el fantasma de monstruos marinos. Caribdis, aquel de la Odisea, que sí, algunos situaban aquí en el estrecho, ¿no? Era el monstruo aquel que totalmente, devoraba las almas de los marinos. Totalmente, ya entonces, en época de Homero, siglo VIII a.C., ya se tenía, digamos, aunque envuelto en una nebulosa, ¿no?, esa conciencia de los extremo occidente, donde se acababa el mundo, donde empezaba el Hades, el mundo del submundo, de los infiernos. Antes comentabas que Hércules llegó hasta aquí, y aquí justamente realizó una de sus últimas hazañas, donde además se ubicaba más o menos por estos parajes. Se dice hay diversas teorías, ¿no? Entra dentro de lo mitológico, de lo legendario, que se ubicaba el Jardín de las Hespérides, una especie de paraíso terrenal. Y lo que sí que, al hilo de todo esto, lo que sí quiero es al espectador que nos esté viendo que se quite un poco la idea de la cabeza de que es una novela fantástica. Es una novela en la que evidentemente la fantástica es la historia. Sí, la leyenda, el mito, evidentemente forma parte de la religión fenicia en este caso, politeísta como la gran mayoría de las religiones antiguas, y entre ellos estaba la figura de Melkart. Evidentemente el Melkart fenicio era el Hércules romano, y por cuestiones más que nada de marketing, claramente yo hablo de Hércules, pero estamos hablando del Melkart fenicio.
algo que suena más desconocido, claro. Sufre un sincretismo, porque realmente hablamos de figuras de dioses prácticamente idénticos, y la historia dará razón, es decir, se identificará con el Heracles griego, que es el Hércules romano, y al final el último periodo de vida, de esplendor del templo, en pleno apogeo del Imperio Romano, que será visitado por Julio César, por Trajano, por Aníbal. Sí, un templo famosísimo donde los haya. Y ya que estamos en Ceuta, pues me gustaría volver a insistir en eso, ¿no? Uno de los 3 principales escenarios de la novela, donde más está reservado toda la acción más trepidante de la misma, porque en ella hay no solamente descripciones evocadoras, aventuras, sino también épica, episodios bélicos, combates navales, aquí en este escenario marítimo con el estrecho de Gibraltar, pues justamente ahí tendrá lugar la acción más descarnada, abierta, que enfrentará, digamos, a los 2 bandos en pugna por los tesoros del templo de Hércules, un templo famosísimo en la antigüedad por su riqueza y por muchas otras actividades que llevaba a cabo. En los templos de la antigüedad hay que recordar que no solamente tenían funciones religiosas, sino comerciales, eran centros de saber, en fin, era un mundo... los mercaderes del templo, que decía, sí, efectivamente. Que decía el otro. Cristo, propio Cristo. Efectivamente. 2 cuestiones antes de terminar. Me llama mucho la atención esa parte en Ceuta, y sobre todo el trabajo de documentación ha tenido que ser arduo a la vez que apasionante, ¿no? Arduo pero apasionante, o sea, lo has clavado, efectivamente, y el hecho de que sea apasionante hace que al final no notes esa aspereza de tener que estar porque es que incluso yo he disfrutado más documentándome que luego ya corrigiendo la novela. Cuando estás escribiendo, pero el tema de las correcciones, sobre todo cuando ya la editorial te ha advertido de que, bueno, está todo correcto, todo bien, cuando uno la está corrigiendo a su libre albedrío, pues sin presiones, está muy tranquilo, pero cuando la editorial está encima es un periodo un poquito más, digamos, el más menos apasionante del proceso de crear un libro. Y 4 años que me ha llevado, pero que yo lo que espero es que el lector que se acerca a la novela se apasione tanto por un mundo como yo me he apasionado, y un mundo además desconocido, porque estamos muy acostumbrados a hablar de Roma, incluso cuando hablamos de nuestro entorno, y nos queremos retrotraerlo más en la historia, sigue apareciendo Roma o como mucho Cartago, y luego damos un salto increíble y nos metemos en Tartesos, y dejamos ahí en medio un mundo fenicio muy poco explotado desde el punto de vista literario, y eso a mí me hizo pensar, porque es que no existe una novela con el Cádiz o el entorno de Cádiz fenicio como protagonista de la historia, como protagonista, no como comparsa de Roma o de Cartago o de las otras potencias que entonces poco después empezarían a dominar el mundo. Bueno, pues dentro de un ratito en la Biblioteca Pública del Estado, el No Conoce Ceuta, ya le digo que esas imágenes que ven ustedes de Hércules se las va a encontrar saliendo de aquí, camino de la biblioteca, si va andando. Construidas además en esa biblioteca sobre unos restos arqueológicos que son verdaderamente envidiables. Bueno, aparecen hay unas pequeñas losetitas pintadas, eso solo ocurre en la Biblioteca Pública del Estado, en ese barrio árabe sobre el que se construyó. La Alhambra de Granada, y quiero recordar que en el monasterio de Santo Domingo Silo. Se lo van a explicar mejor allí, y desde luego allí van a poder disfrutar mucho más y mejor de esta novela, la primera de la trilogía de este profesor Antonio Sánchez Illescas, que nos llega desde Cádiz, de una de las ciudades oficial y sentimentalmente hermanadas con Ceuta. Don Antonio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ti. Seguimos en un minuto.
Afrontamos ya los últimos minutos de nuestro programa, como siempre, con alguna cita. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional de los Museos y les recuerdo que tenemos desde hace un par de semanas, aproximadamente un mes, creo recordar, una de las exposiciones más esperadas de la historia de Ceuta, la retrospectiva de Mariano Bertucci. 4 años va a estar allí expuesta de momento, igual incluso hasta se prorroga algún tiempo más, la obra del pintor granadino. Y mañana se celebran las segundas jornadas salazoneras en la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez. Será a partir de las 7 de la tarde con la proyección de un documental, una charla, coloquio y, como no, una degustación, pero para eso hay que ir, claro, primero a lo otro en la Biblioteca Pública del Estado. Por cierto, que este año ya conocemos los nombres de los 3 embajadores salazoneros. Se trata de 2 compañeros de profesión, una de Ceuta que trabaja en Sevilla, Clara Guzmán, otro de La Palma del Condado que trabaja en Ceuta, Samuel Dueñas, y un jubilado, pero un hombre que conoce bastante bien el asunto de la mar y de los salazones, como es el amigo Pepe Fortes. Esto se va a celebrar durante el día de mañana, impulsado por el proyecto Salzón Ceuta. Por favor, lo hemos comentado y se lo vamos a volver a comentar mañana. Tengan mucha precaución, amigos conductores, en la mañana del sábado con motivo de la carrera del desafío de los 300, que va a ser espectacular desde el punto de vista visual. Va a haber distintos cortes de tráfico, tanto en el campo exterior como principalmente en el centro, en lo que concierne tanto al Chorrillo como a la Ribera. Así que, bueno, si pueden utilizar el transporte público, mejor que mejor. Les cuento que desde mañana por la noche la explanada de Juan 23 estará cerrada a cualquier tipo de aparcamiento. El foso no será navegable, no. En la mañana del sábado, más allá de lo que les hemos venido comentando, precisamente por motivos de precaución, pero eso sí, nos dicen que la carrera va a ser, el desafío de los 300, todo un auténtico espectáculo. Dentro de una horita estará por aquí de nuevo Laura Ortiz para contarles todas las noticias. Algunas ya la conocen, otras están en proceso de elaboración de la crónica informativa de este jueves. Mañana volvemos con más contenidos y, sobre todo, sean felices.